Queridos hermanos, bendiciones del Eterno, que Yahweh les bendiga mucho. Hoy le quiero hablar sobre Mateo 22:14, que dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y yo meditaba en oración sobre la misericordia de los llamados, porque a veces pensamos que los llamados no son parte, pero vamos a entender ahora que sí. Hay unos que son llamados, ¿quiénes son esos? Y hay otros que son escogidos. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos entender. Por ejemplo, Noé fue escogido, pero sus hijos, ¿verdad? Y su esposa y la esposa de sus hijos son llamados. Tuvieron salvación, ¿verdad? Se beneficiaron. Ahora, por ejemplo, Moisés fue escogido. La multitud mixta para heredar beneficios, para recibir las buenas nuevas, para recibir la Torá. Ellos son los llamados. Ellos vieron las maravillas que Elohim hizo, lo hizo a favor de todos. Ok, por ejemplo, y hay muchos ejemplos en las Escrituras. El mismo Josué y Caleb fueron escogidos. Dice que hubo un espíritu diferente en ellos para llevar esos que entraron en la tierra prometida. Entonces vemos que hay escogidos y hay llamados. Los llamados reciben una misericordia que, si nos ponemos a ver, es aún mayor que de los escogidos. Entonces, los profetas fueron escogidos. Los apóstoles fueron escogidos. La multitud que seguía a Yeshua eran los llamados. Recibían la bendición, recibían la palabra, recibían milagros. Yo meditaba en la misericordia de Elohim, porque Él es que hace todo y de Él depende la salvación de los escogidos. Porque quiero hablar a los escogidos, porque estoy 100% segura que si usted está escuchando este mensaje, porque usted es escogido. Los llamados no escuchan mucho. Ellos están muy ocupados, tienen muchas cosas. Si escuchan es un poquito, o sea, los llamados, quizá alguien llamado escuche este mensaje, pero yo estoy segura que son los escogidos, principalmente los mensajes que yo envío. Porque nuestra salvación depende de Él, porque Él es quien entre muchos nos escoge, luego nos impulsa, Él nos enamora, Él nos habla, Él nos insiste de una manera especial, que pone a uno a pensar: ¿por qué soy diferente? ¿Por qué soy diferente? Y en todos los ámbitos, en las iglesias que usted ha asistido, si ha estado en un grupo de raíz hebrea, también, en todos los lugares usted se siente que no encaja, que es diferente. Hay algo en usted que a veces nos hace pensar que estamos mal, porque no somos igual a los demás. Y esto se lo digo en medidas, porque antes de yo estar en este camino también me sentía diferente, a pesar de que ni leía las escrituras. Entonces hay algo en nosotros que es diferente. Desde niños somos diferentes. Desde niños somos echados a un lado. Desde niños es como si no nos quisiera nadie. Es como que usted trata de agradar a todo el mundo y siempre se levantan contra usted. Es algo increíble. Entonces, todo esto pasa porque usted es escogido para un propósito. Y como el enemigo no quiere que usted cumpla ese propósito, pues usted va a andar por diferentes caminos de aquí para allá y va a andar como sin rumbo. Porque ahora, ya después que hemos encontrado nuestro propósito, ¿por qué nuestro pensamiento es Elohim todo el tiempo? ¿Por qué nos levantamos pensando en Él? ¿Por qué nuestra vida gira alrededor de Él, de lo que tenemos que hacer? Usted no ha hecho, ni yo he hecho nada para ser así, ni usted tampoco. Es como si Él mismo insistiera en nosotros
y sabemos que es Él que lo hace. O sea que no tenemos mérito alguno, es como que nada viene de nosotros, como que todo lo hace Él y lo que sabemos viene de Él. Vivimos en Él, nos movemos en Él, solo pensamos en Él. Uno lo hace más que otro porque aún hay escogidos que no han entendido o todavía siguen en su rebeldía, porque yo fui rebelde a sí mismo. ¿Saben por cuánto tiempo? Bueno, desde los 11 años que estaba el sonido de las Escrituras hasta los 41, 30 años, resistiendo, aún escuchando las Escrituras todo el tiempo, yendo a iglesia todos los domingos, participando de todas las actividades. Un día un pastor, teniendo yo incluso un grupo en mi casa, donde yo reunía a muchas personas para recibir la palabra, este pastor dice en mi casa: ustedes fueron creados con un propósito. Pero esa palabra fue para mí, porque fue como que me entró. Y yo en ese tiempo lo que oraba era 1 minuto al día, antes de acostarme. Es más, para ser sincera, a veces hasta me dormía en ese minuto. La Biblia, yo no la leía. Y si la leía, lo hacía para cumplir. ¿Y sabe cuántos versos leía? 2 o 3. No más. Estudiar la Biblia yo jamás. Pero yo entendía que con lo que yo escuchaba en la iglesia, y me autoengañaba, porque de verdad que me autoengañaba. Y yo decía, bueno, es suficiente porque lo que hay que venir a la iglesia, ¿verdad? Y yo vengo siempre. ¿Cuántos pueden ser sinceros y decir, así estaba yo también? Peor, mejor, un poquito parecido. Vamos a recordarnos de ese tiempo. Entonces, esa noche, cuando ese pastor se fue, que esa palabra me entró a mí, fue para mí. Yo me arrodillé y le dije, ¿y cuál es mi propósito? Pero parece que yo lo dije, definitivamente lo dije con intención de cumplirlo, definitivo, porque eso fue una revolución en mi vida. Eso fue tan increíble lo que pasó. De eso hace ya unos 10 años. Él me respondió rápido. Y lo primero que hizo fue sacarme de esa iglesia que yo asistía por 6 años consecutivos, que hasta tenía un grupo en mi casa. Me enseñó, me abrió los ojos. Yo sentí en ese momento, cuando él empezó a hablarme, y él me hizo entender que esa iglesia que yo iba estaba mal. Y todavía él me lo está haciendo ver y todavía yo no entiendo, porque uno se aferra a las cosas. Y yo sentí como si hubiesen destapado. Usted ha visto esas Coca-Cola de antes que tenían una tapita que cuando tú la destapabas hacía cluck. Yo sentí así mismo, como si había una tapa de mi cerebro que se hubiera abierto y lo empecé a ver todo. Y cuando yo me encontré con eso, yo empecé a llorar y a llorar, a arrepentirme, a llorar. Y bueno, si le cuento eso es muy largo para contar. Pero lo importante de todo esto es que usted me está escuchando ahora y yo tomé el propósito y lo estoy haciendo. Y mi propósito pues es hablarle a usted lo que le estoy hablando ahora. Es como hacerle entender y poniendo siempre mi ejemplo. ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo yo era? ¿Qué pasó? Ok, entonces, el punto de todo esto es que si tú eres de los escogidos, y yo creo que sí, 100%, que si tú estás escuchando este mensaje, que tú eres un escogido, y tú no te presentas delante del rey, o tú tienes un pie adentro y otro afuera, tu vida hoy está en total fracaso y derrota espiritual. No puedes tener un pie adentro y otro afuera, lo tienes que entrar con todo. Él va a revolucionar tu vida. ¿Saben por qué? Porque nacimos. Es que fuimos destinados desde el vientre de nuestra madre. Es más, desde antes de crearte para eso. Así como Jeremías. Imagínense que Jeremías, te escogí desde el vientre de tu madre, ¿verdad? Y que Jeremías hubiera dicho que no, dígame. A ver, es imposible. Por eso que el mismo Jeremías decía, no quiero hablar de parte de ti, pero hay algo dentro de mí que no me deja.
No puedo. Me afrentan, me insultan, me echan a la cárcel, me echan en una cisterna de lodo y como quiera tengo. Es que fuimos escogidos para esto. Es que si usted no lo hace, va a pasar como Jonás, va a llegar, aunque sea dentro de la boca del pez. Entonces es que tenemos que ir. Si usted está escuchando este mensaje, mire, yo se lo aseguro, a menos que usted sea un impostor de mensaje, porque hay gente que escucha los mensajes para luego insultarme. Pero si usted, yo estoy segura, que si usted está escuchando este mensaje, usted es escogido. Entonces, yo meditaba en todo esto. Yo meditaba y decía, pero ya entiendo el por qué mi vida fue un fracaso completamente. Porque nacimos para ser parte de este pequeño ejército. Somos llamados entre las multitudes. Y somos escogidos porque alguien tiene que hacer el trabajo. Por misericordia a esas multitudes y a esos llamados. O sea, los escogidos nos sacrificamos para que los llamados obtengan bendición. Entiendan, así como lo hicieron los discípulos, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo el mismo Yeshua, así como lo hizo, o sea, los profetas salían y hablaban lo que el Padre le decía que tenían que hablar. Entonces, nacimos para ser parte de esos escogidos. Los llamados son las multitudes que entrarán por su hermosa y grande misericordia a las bodas del Cordero. Yo meditaba esto. Padre, gracias por escogerme. Sin ti, yo estuviera perdida y sin propósito. Porque yo en mi vida, Karina, yo traté muchas cosas. Yo estudié, yo me gradué, yo gané mucho dinero, hice muchos negocios. Al final, nada funcionó. Lo perdí todo. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito y hemos vivido fuera de él tanto tiempo, tratando de vivir como los llamados. Somos escogidos para hacer entender a los llamados y extender una invitación. Entonces, si no lo hacemos nosotros, es que tenemos que hacerlo. Es que usted tiene que hacerlo, o sí o sí. Entonces, cuando yo puedo detectar que hay un escogido, yo se lo digo, tienes que hacerlo. Porque si no, vas a dar vuelta y vuelta para llegar al mismo punto. Entonces, yo he entendido que nada de lo que he hecho lo hago por mí, sino porque Él lo pone en mí. Él es que me dice lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Él me habla, Él me enseña. Y de repente, cuando yo estoy diciéndole esto, yo, wow, Padre, sin ti, sea gracias porque me enseñaste tu verdad, me has guiado en tu camino, me escogiste. Y sin ti yo no pudiera entender estas cosas. Y sabe que me dice, estoy orando. Hoy, fue hoy, me dice, bienaventurados son los llamados. En ese momento me vino el verso de las Escrituras. Y yo dije, ay, dice llamados. Y quería terminar de orar para ir a buscar la Biblia. Se lo voy a leer ahorita. Porque yo dije, si ahí dice llamados, estoy entendiendo algo que nunca había entendido. Yo pensaba como que llamados eran todos y el que venía era porque era escogido. Y de eso, le digo algo, de eso han surgido muchas doctrinas. Fuimos escogidos y no hay nada que tú puedas hacer porque si tú no fuiste escogido. No. Hay llamados y hay escogidos. Escogidos como siervos para llamar a los que van a recibir la bendición. Y usted es del que llama a los llamados. Usted llama. Alguien tiene que llamar a los llamados. Usted es escogido para llamar a los llamados. Entonces, Él me dice, bienaventurados son los llamados. Y aún más, bienaventurados son que nosotros los escogidos. Y es verdad. Y le voy a explicar el por qué. En sí, somos
o sea, escogidos por Él para lograr sus propósitos y nos sentimos bendecidos, demasiado bendecidos por eso. Pero pasamos trabajo. Tenemos que sufrir muchísimo. Mientras los llamados disfrutan. Entonces, en cierta forma es como que sí, la misericordia de Él actúa más sobre ellos, porque Él extiende su misericordia a ellos. Pero nosotros en sí somos felices porque estamos viendo la mano del Todopoderoso obrando en nuestra vida, vemos los milagros, o sea, al final todos somos felices y todos somos bienaventurados, a eso me quiero decir. Pero si Él me dice que aquellos son bienaventurados, Él me quiere hacer ver la bienaventuranza de aquellos que son llamados. Y yo, ante esto, alabo la misericordia de Él. Digo, wow, Padre, de verdad, qué hermoso. Nosotros, escuchen, tú y yo, somos los siervos que salen por los caminos a invitar a las bodas. Y para eso y entender esto, vamos a leer Mateo 22, del 1 al 10. Respondiendo Yeshua les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. O sea, nuestro Elohim está haciendo una fiesta de bodas a su hijo Yeshua. Y envió a sus siervos, o sea, a nosotros, a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir, o sea, los invitados. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, ve, decid a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, unos se fueron a su labranza, otros a su negocio, y a otros tomando a los siervos lo afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviándole sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos, ahí estamos nosotros. El siervo siempre va a salir a invitar. Y muchos rechazarán, como desde el principio que Yeshua vino a invitar, muchos rechazaron. Hoy muchos rechazan, muchos tienen ocupaciones, pero no importa, sigue invitando. Dice, y saliendo otra vez los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, vemos, y hay otro en otro evangelio donde dice que todavía hay lugar, que salga y que inviten, que había lugar, ve, sal, invítalos. Entonces, hay lugar, todavía hoy hay lugar, y en medio de la tribulación todavía hay lugar para dar esa invitación. Ahora, piensa por un momento, porque luego dice que entró el rey para ver los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda, y que le dijo que cómo entró sin estar vestido de boda. Y luego él se quedó callado, no sabía qué decir, ¿verdad? Y le dice que lo atara de pie y mano y que lo echara en las tinieblas de afuera. Y termina diciendo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué es lo que pasa? En una boda usted tiene que estar bien vestido. Entonces, usted no puede ir a una boda todo sucio y andrajoso, porque eso sería una falta de respeto. Esta es una boda especial. Y la persona que uno invita debe el respeto para ir bien vestido. Entonces, por eso, claro, las vestiduras son blancas, las vestiduras deben ser limpias y lavadas con la sangre del cordero. Ahora, piensa por un momento en una boda normal. ¿Quién trabaja en la boda? ¿Y quién disfruta? Porque los que trabajan son los novios. Los novios son los que preparan todo, son los que duramente trabajan para que esa boda quede perfecta, que todo quede a su tiempo en su lugar, la comida, los adornos. Ellos preparan las invitaciones y las envían o las entregan mano a mano. Entonces, podemos ver una invitación enviada. Cuando usted envía un mensaje, usted está enviando una invitación. Cuando usted habla cara a cara con alguien, usted es mano a mano, le está extendiendo la invitación. Y ellos tienen que, cuando aceptan la invitación,
vestirse adecuadamente, lavar sus vestidos, plancharlo y venir bien bonito a la boda. Ahora, entonces, por todo esto y por entender esta palabra, yo alabo al Padre por esos invitados. Nosotros vamos a seguir invitando. Y aun cuando se venga la tribulación, extenderemos esa invitación a todo el que encontremos en el camino. Porque la Escritura nos garantiza que una gran multitud de toda raza, lengua y nación entrará por la invitación que usted haga de parte del Rey. En tiempos de tribulación, lavarán sus ropas en la sangre del Cordero. Elohim tiene sus siervos invitando a la última hora también. Y ellos con valentía fueron escogidos para esta última hora. Invite a su mamá, invite a su papá, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus enemigos aún, a su jefe, a todo el que usted vea. Invítelo, todavía hay lugar. Tenemos un Elohim bondadoso y amoroso. Los orgullosos y soberbios no eran dignos. Esos que se abrazaron a este mundo no eran dignos. Por eso le dice, vayan, sigan invitando. Porque esos que invitamos, que tuvieron excusas, sí, porque muchos van a poner excusas y no vendrán, pues ellos no eran dignos, por eso pusieron excusas. Entonces, por eso Yeshua le dijo a los fariseos, porque le dijo a los fariseos que en Mateo 21:31 dice, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros al reino de Elohim. O sea, los publicanos eran conocidos porque robaban y las prostitutas van delante de los orgullosos fariseos, de aquellos que se creen que el reino es de ellos. No, hay que ser humilde. Y el escogido entiende esto, no se queja. Es un siervo, no se cree que es especial. Él obedece a los deseos de su rey y quiere y anhela que los invitados acepten, que entren, sea como sea que entren. Y ellos comprenden que en la gran multitud de los panes y los peces, unos estaban sentados recibiendo la palabra de Yeshua y luego el alimento físico, y habían unos pocos repartiendo. Uno es el que recibe y otro el que reparte. Esos escogidos repartían a la multitud. Ellos lo entienden bien. Se alegran que la multitud esté recibiendo la bendición. Es como cuando, por ejemplo, uno va a un lugar donde hay gente necesitada y pobre, usted entrega comida, usted entrega la palabra, usted ayuda, pero usted es más feliz que el que está recibiendo, aunque ellos están recibiendo sentado y usted está trabajando. Porque Él permite que nosotros seamos felices obrando lo que Él nos envió a hacer. Entonces, aparte de eso, estos escogidos son los que oran, son los que se ponen en la brecha, son los que interceden por esa misericordia para ellos, como lo hacía Moisés. Moisés sabía lo rebelde que era el pueblo. ¿Sabe cuántas cosas le hacían a Moisés? Y Moisés intercedía por ellos. Él no se quejaba porque él era manso. Dice que Moisés era el hombre más manso. Sin embargo, recuerden que Yeshua nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis shalom, descanso para vuestras almas. Nosotros tenemos que desear que esos invitados vengan, lleguen, aunque sea en el último momento. Y le voy a dar un ejemplo. Mi esposo no cree en nada. Yo sé que el enemigo lo usa para hacerme la guerra. Sin embargo, yo oro para que él entre en las bodas del Cordero, que es el reino de Elohim. Él nunca ha trabajado en la obra, él nunca ha predicado, él nunca ha orado, él no ha hecho nada. Pero si por todo lo que yo he sembrado en él de la palabra, Yahweh tiene misericordia y esa semilla da fruto para vida eterna, aunque sea en la última hora, el último día, el último año, el último mes, sus ojos sean abiertos, él vea y por esa palabra acepte y se arrepienta. Y yo les doy este ejemplo porque estamos llamados a sembrar esa palabra, a extender esa invitación. El que va a obrar es el Espíritu Santo. Usted simplemente lleve el mensaje. Ejemplo, igual deseo que un vecino, por ejemplo, no lo digo porque es mi esposo, pero el vecino
ese vecino no quiere saber de mí. Yo no le he hecho nada, no me habla, no sé por qué. Pero yo quisiera tener un día la oportunidad de extender mi mano a él, de ayudarle y hablarle. Y deseo que se salve. Es más, he orado por eso. Entonces, nuestro deseo debe ser el mismo de Elohim. No quiero la muerte del que muere. No quiero la muerte del impío, sino que viva. Eso quiere nuestro Abacadosh, nuestro Elohim. Él no quiere tampoco que se mueran. Entonces nosotros tampoco. El enemigo ha engañado tanta gente y la tiene engañada hoy. Y nosotros somos escogidos para desenmascararlo al enemigo sin temor. No podemos tener miedo. Y dar esa noble invitación a la vida eterna. Él nos ha dado toda autoridad y Él nos capacita, sea hoy o sea en medio de la tribulación que viene. Extiende esa invitación. Cumple tu propósito. Cumple, porque es que si tú no cumples el propósito no vas a poder ser feliz. Realmente la felicidad de los escogidos está en cumplir el propósito para el que fueron llamados. Te escogí, te llamé, te preparé. Entonces, le voy a contar, hace 2 días tuve 2 sueños con mi hija. Mi hija tiene 12 años. Yo estoy sembrando en ella las escrituras, la palabra, día tras día, día tras día. Ella estaba siendo atormentada por espíritus. Y yo empecé a orar y a orar y a orar. Hasta que yo no sé si yo pienso que eran 2. Bueno, pero el que mal atormentaba se fue. Pero parece que hay uno todavía. Y parece que al yo identificarlo, esos espíritus a veces están calladitos. Él como que se sorprendió que yo lo notara, porque hay espíritus que están escondidos, que obran, que están ahí en la mente de las personas y están obrando. Y usted ni se da cuenta que están ahí. Pero alguien, gracias al Padre que me dio pues la visión para verlo. Entonces, yo estoy orando, Padre, pero yo estoy segura que el Padre la va a liberar y la va a soltar. Entonces, yo tuve 2 sueños consecutivos. El primero, yo la vi a ella con la tabla de los 10 mandamientos en las manos. La tabla era grande, era blanca y tenía como una luz que resplandecía. Y yo la veía que ella gritaba como que se quejaba, porque en el mundo había caos, había desobediencia, había muerte, había violencia, maldad, destrucción, por quebrantar esa ley. Era como si el mundo se hubiera vuelto totalmente en contra de la palabra y ella lo podía ver. Y en el sueño era como que yo la veía, yo la escuchaba gritar y como que yo podía estar en sus pensamientos. Luego, al otro día, yo la vi de nuevo en otro sueño y vi que ella tenía como poderes para hacer milagros, como que ella iba a ayudar a personas y que se iba a saber defender y que iba a defender a otros con un poder especial. Y entendí que aún con poca edad el Padre va a usar a niños escogidos para el tiempo de la tribulación. Porque una de las cosas que me preocupan son los niños. Muchos niños se quedarán sin padres, se quedarán solos. Pero créame, el Padre los va a usar y tenemos que hablarle a los niños. Que ellos conozcan los milagros que el Padre puede hacer a través de cualquier persona, incluyéndolo a ellos. Entonces, anoche yo le dije a ella que yo sabía lo que había en sus pensamientos y lo que a ella le pasaba. Es como si yo supiera exactamente lo que este espíritu le habla y le dice. Ella me preguntó, ¿y cómo tú sabes lo que yo pienso? Y yo le dije, porque es algo espiritual. Y yo sé qué problema tú tienes, yo sé lo que hay en tu pensamiento, y yo sé, y empecé a decirle todo. Y ella entendió que yo sabía. Ella se quedó callada. Y yo le dije, mira, yo sé que hay un espíritu que te molesta. Y yo le dije, pero él se tiene que ir. Porque yo tuve 2 sueños contigo.
y le conté los sueños. Yo le dije, yo sé lo que ese espíritu te dice y él se va a tener que ir. Entonces cuando te llegue el momento, tú vas a cumplir el propósito para el cual tú has sido llamada. Ahora mismo tú no tienes ninguno y tú quieres quizás tener cosas o vivir una vida o ser diferente y no puedes. Pero Yahweh va a estar contigo. Él te va a dar un poder especial y tú vas a ayudar a personas. Y ese espíritu del enemigo se va a ir y vas a comprender todo lo que te estoy diciendo. Y yo pensaba que mi hija mayor era la que la iba a cuidar a ella y yo se lo dije. Yo pensé que mi hija te iba a cuidar a ti, pero ahora veo que tú la vas a cuidar a ella. Porque aparte de eso, la niña tiene mucha sabiduría y es muy sabia. O sea, es inteligente, puede ver cosas también. Entonces, yo le dije, tú te vas a recordar de estas palabras porque yo no estaré. Y ella se quedaba así, bien seria, mirándome. Pero también el enemigo me miraba. Y le dije, pero vas a vivir algo maravilloso y tú le vas a encontrar el verdadero sentido y propósito a tu vida y para lo que tú naciste. Le cuento esto para que entiendan, y aunque quizás hoy el enemigo esté reteniendo a muchos, y ustedes ni lo saben, porque ellos se esconden. Ellos en tu mente te hablan, te dicen cosas, pero va a llegar su hora y el tiempo, y que Él va a hacer maravillas a través de estos escogidos, de ti y de todo escogido que Él tiene. Y dice que Él va a hacer maravillas como le hizo en Egipto, así como lo hizo con Moisés, y los va a usar a ustedes. Pero usted tiene que creerle, porque Él va a terminar su propósito y Él va a cumplir su palabra. Y en medio de ese tiempo malo, usted va a estar extendiendo esa invitación con poder. Él está buscando esos corazones dispuestos. Y Él te dice hoy, esfuérzate y sé valiente, porque vas a llevar esa multitud a la tierra prometida. Tú vas a llevar a los llamados feliz al reino de Elohim. Tú vas a llevar este pueblo adelante. Esa multitud de los llamados, de los invitados, está en tu mano. Y para terminar, Apocalipsis 19, recuerda, la novia invita. Verso 9, bienaventurados, felices, dichosos, los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Amén. Entonces, bienaventurados los llamados y bienaventurados los escogidos. Pero la misericordia, si entendemos la misericordia, vamos a desear que en la ira se muestre esa misericordia hacia esos invitados. Que usted esté ahí intercediendo e invitándolo, y el que le rechace, usted ore y usted siga, insista. Y cuando llegue el tiempo malo, que usted se cree que usted no va a poder hacer nada, con poder Él le va a usar para extender a todos los que estén por los caminos que el Padre le va a presentar a usted, extenderle esa invitación, y todos juntos como un solo pueblo, ahí ya, todos bienaventurados juntos, un pueblo adorando al Rey. Ahí estaremos con Él. Entonces, llamados y escogidos, ambos son bienaventurados. Tenemos que entender qué gran misericordia es la de nuestro Padre y alabarlo por la misericordia. Que entren todos, que la misericordia de Él se manifieste hacia ellos también. Ese es nuestro deseo. Aquí no es, ay, pero yo he trabajado tanto. Esa mentalidad no es, porque yo he trabajado tanto y aquel no ha hecho nada, y porque Él va a disfrutar. No, ese no es el corazón del Padre.
El corazón del Padre es como aquel que estaba al lado de Yeshua, que reconoció y le dijo, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Acuérdate, porque creíste, me reconociste. A ese que estaba al lado de él, te digo que estarás conmigo en ese paraíso, en ese reino. Eso es lo que nosotros deseamos, ser manso y humilde, como lo es Yeshua y como también lo era Moisés, manso, para meterse 40 días y 40 noches intercediendo por un pueblo y después 40 días y 40 noches más. Así que tenemos que hacer, que el Padre cambie nuestro corazón, un corazón completamente transformado en amor y en misericordia hacia los demás. Amén. Que el Eterno Yahweh me los bendiga, que le dé ese corazón y podamos entender este mensaje y realmente cumplir con el propósito, cada uno de nosotros, hasta el final. Fieles al propósito, hasta la muerte. Amén. Yahweh te bendiga. Shalom.